Bienvenidos a su dosis diaria de veneno del bueno, la que les mantiene al tanto de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. Soy Tu Nombre, su confidente, su chismosa favorita, y estoy aquí, lista y preparada con una taza de café bien cargada y un arsenal de información que va a hacer explotar sus cerebros. Hoy prepárense para un festín de rumores, especulaciones, teorías descabelladas y por supuesto, mucho pero muchísimo corazoneo, porque vamos a hablar de una pareja que ha marcado un antes y un después en la industria del entretenimiento turco. Una pareja que ha trascendido la pantalla y se ha instalado en el imaginario colectivo de millones de fans alrededor del mundo. Sí, mis queridos, me refiero a ellos, a los inigualables, a los eternamente amados, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Listos para la bomba atómica del día? ¿Para el chisme que va a incendiar las redes sociales? Pues abróchense los cinturones, porque el viaje va a ser movidito. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de incertidumbre y conjeturas, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos en el canal, o si aún no han sucumbido a los encantos de esta comunidad de chismosos incorregibles, este es el momento de cambiar eso. Suscríbanse ahora mismo. Denle clic al botoncito rojo que está por ahí, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, y únanse a esta gran familia que comparte la pasión por el espectáculo y los secretos mejor guardados de la farándula turca. Les prometo que no se arrepentirán. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son el motor que nos impulsa a seguir investigando, indagando y trayéndoles la información más jugosa del mercado. Ahora sí, vayamos al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de pasión, de romance, de química explosiva. Dos nombres que separados dejan un vacío en el corazón de millones de fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Y la pregunta que quema, la que nos desvela por las noches, ¿es verdad que se casan en secreto? ¡Ay, Dios mío!, la pregunta del millón. Desde que anunciaron el fin de su relación, el mundo del espectáculo ha estado en un estado de shock permanente. La esperanza de una reconciliación se ha convertido en una obsesión para muchos fans, quienes analizan cada movimiento, cada gesto, cada publicación en redes sociales en busca de una señal, de una migaja de esperanza que les confirme que el amor entre Hande y Kerem sigue vivo. Y es que, seamos honestos, la conexión que existía entre ellos era palpable, innegable. La química que derrochaban en pantalla era capaz de derretir el iceberg más grande. Y aunque ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y explorando nuevos caminos, el fantasma de ese romance, el eco de ese amor, aún resuena en el aire. Pero, ¿de dónde surge este rumor de la boda secreta? ¿Cuál es el origen de esta ola de especulaciones que ha inundado las redes sociales y los medios de comunicación? Bueno, todo comenzó con una serie de coincidencias que han sido interpretadas por los fans más acérrimos como señales inequívocas de una reconciliación inminente y ahora, incluso, de un compromiso secreto. La primera chispa que encendió la hoguera de los rumores fue, sin duda, ese viaje casual a Italia. Ambos fueron vistos, aunque no juntos, en las mismas ciudades, en los mismos restaurantes, en los mismos lugares emblemáticos. Algunos dirán que es pura casualidad, que Italia es un destino turístico popular y que era inevitable cruzarse. Pero seamos realistas, ¿en serio creen que dos estrellas de su magnitud, dos figuras públicas tan reconocidas, van a Italia al mismo tiempo, frecuentan los mismos lugares y no se encuentran? Por favor. Huele a plan premeditado, a estrategia cuidadosamente orquestada. ¿No les parece? Luego están las pistas en las redes sociales. Publicaciones con mensajes crípticos, canciones con letras que parecen hablar de su historia de amor, fotografías con objetos que evocan recuerdos compartidos. Los fans, convertidos en detectives profesionales, han atado todos los cabos, han analizado cada detalle y han llegado a la conclusión de que algo grande está pasando entre Hande y Kerem. Han desenterrado fotos antiguas, comparado sus publicaciones actuales, analizado los colores de su ropa, el significado de sus gestos. Nada escapa a su ojo avizor. Han creado teorías complejas, basadas en datos aparentemente insignificantes, que apuntan a una reconciliación secreta. Pero la gota que colmó el vaso, el detonante que hizo estallar la bomba de los rumores, fue sin duda, la filtración de una supuesta conversación entre un miembro del equipo de Hande y un diseñador de vestidos de novia de renombre. Sí, han oído bien.
Al parecer, Ande habría contactado a este diseñador para que le confeccionara un vestido sencillo pero elegante para una ceremonia privada. ¡Boom! La información se filtró a través de un foro de fans, donde un usuario anónimo afirmó haber escuchado la conversación en una cafetería. La noticia corrió como la pólvora, incendiando las redes sociales y generando un debate apasionado entre los fans. Obviamente ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido la información. Los representantes de ambos actores se han mantenido en silencio, alimentando aún más las especulaciones. Pero seamos honestos, el silencio en muchas ocasiones es más elocuente que 1000 palabras. ¿No creen? Ahora, antes de que salgan corriendo a comprar el arroz para la boda, vamos a analizar la situación con cabeza fría. Es cierto que las pruebas son circunstanciales, que no hay confirmación oficial y que todo podría ser producto de la imaginación desbordada de los fans. Pero también es cierto que, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Además, no podemos olvidar la presión mediática a la que están sometidos Ande y Kerem. Ambos son figuras públicas de gran magnitud, iconos de la moda y el entretenimiento, y cualquier movimiento que hagan es analizado con lupa, magnificado hasta el extremo. Si realmente están planeando una boda, es comprensible que quieran mantenerlo en secreto, al menos hasta que llegue el momento oportuno, para evitar el escrutinio público y la presión de los medios. También hay que considerar la posibilidad de que simplemente estén intentando mantener una amistad, de reconstruir una relación que se vio dañada por la fama y la exposición mediática. Tal vez estén retomando su romance poco a poco, sin presiones ni expectativas, dejando que las cosas fluyan de forma natural. Recordemos que las relaciones, sobre todo las que se desarrollan bajo los reflectores, son complejas, delicadas y necesitan tiempo y espacio para madurar. Sin embargo, mi instinto de chismosa profesional, mi olfato para detectar el veneno del bueno, me dice que aquí hay algo más. Algo que va más allá de una simple amistad o un intento de reconciliación. Creo que Ande y Kerem se han dado cuenta de que lo que tienen es especial, que la conexión entre ellos es única, que la química es innegable y que no pueden vivir el uno sin el otro. Y si eso implica una boda secreta, lejos de los flashes y las cámaras, pues bienvenida sea. Claro, esta es solo mi opinión, mi humilde punto de vista. Y como siempre los invito a ustedes a que saquen sus propias conclusiones, a que analicen la información, a que sopesen las pruebas y a que decidan qué creer. ¿Creen que Ande y Kerem se casan en secreto? ¿O es solo una ilusión de los fans, un espejismo creado por la nostalgia y el deseo de verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes. Lo que sí es seguro es que esta historia continuará dando mucho de qué hablar. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo con lujo de detalles, sin guardarnos nada, como siempre lo hemos hecho. Así que no se despeguen del canal, porque las noticias siguen llegando, los rumores siguen circulando y la farándula turca nunca descansa. En resumen, hoy les trajimos un chisme explosivo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los rumores de una posible boda secreta han encendido las redes sociales y han llenado de esperanza los corazones de sus fans. Analizamos las coincidencias en Italia, las pistas en las redes sociales y la supuesta filtración de la conversación sobre el vestido de novia. Les di mi opinión al respecto, pero al final, la decisión de creer o no, es suya. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este chisme tan jugoso como yo disfruté contárselo. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O es solo un sueño imposible? Quiero saberlo todo. No se corten y déjenme sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos, familiares y con todos aquellos que aman el chisme tanto como nosotros, y por supuesto, que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán al día de todas las novedades. Nos vemos en la próxima. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida.